Bueno, en un ratito volvemos con Lorena desde el móvil. Impactante realmente la imagen, y uno el otro día también podía ver a estos buscadores, esta gente que tiene detectores de metales y bueno, que aprovecha estas situaciones de la naturaleza para tratar de encontrar elementos metálicos, supongo yo, que de valor, que pueden quedar allí en la superficie. No encontrará ningún tesoro en el puertito de buceo, ¿no? Y enterrado allí de algún... nunca tuvo la fantasía de algún naufragio. Claro, nunca tuvo la fantasía de encontrarse con algo tremendamente valioso. Lata de arveja puede encontrar en el puertito de buceo, los barros del puertito. Qué cosa bárbara. Bueno, nos vamos a meter en un tema que por supuesto no llama para nada ni a la sonrisa ni a la risa, todo lo contrario, debe ser de los que más impacto causan en la opinión pública cada vez que uno los menciona. Y cuando los hechos se suceden, como por ejemplo una serie de situaciones de las que tuvimos que ir informando a lo largo de estos días, aquí las tengo enumeradas. En Paysandú, un profesor destituido luego que fuera procesado con prisión por enviar mensajes de tono sexual a sus alumnos. En Artigas, otro docente que fue procesado por enviar fotos con contenido erótico a una alumna. En Montevideo, un hombre procesado hace poco tiempo atrás porque abusaba de dos hermanos con el consentimiento de la madre de los niños, pero no es un fenómeno obviamente que tenga que ver con nuestro país. Prácticamente todos los días, por ejemplo en el portal Infobae, que suelen normalmente colocar muchas noticias con respecto a este tema, se hablan de escándalos sexuales que se dan, como por ejemplo hoy, la información entre una maestra y un alumno en un colegio que es conocido como el Colegio de los Ricos y los Famosos de Los Ángeles. Hablamos de una maestra que ha tenido que pagar una fianza muy importante y que bueno, ahora esperará la dilucidación de su situación judicial, muy comprometida por haber mantenido una relación, en este caso con un adolescente alumno de ella. Lo que sucede es que cada vez que nosotros brindamos esta noticia, lamentablemente cuando hurgamos un poco o investigamos, sabemos que es algo que se venía dando desde hace tiempo. Y allí es donde inmediatamente surge la pregunta de por qué es tan difícil detectarlo a tiempo. ¿Por qué pasa tanto tiempo, valga la redundancia, para que haya elementos que permitan o a las organizaciones sociales o a quienes están más cerca, padres, tutores, amigos, hermanos, detectar situaciones como estas? ¿Tendrá que ver con la manera en que funciona el abusador? Bueno, profundicemos con este tema, recibiendo y dándole las gracias por aceptar la invitación a Álvaro Alcuri, psicólogo. Bienvenido, buen día, ¿qué tal? Buen día, buen día. ¿Cuántas preguntas se realiza uno cada vez que da una noticia de este tipo y que sabe que además la situación en algunos casos se produjo durante años? Y mucho más choqueante cuando, y es también una noticia que reiteramos mucho, cuando recién siendo adultos nos animamos a confesar que fuimos sometidos durante nuestra niñez o adolescencia a un reiterado y sistemático abuso. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Es la vergüenza el principal tema que genera que el abusado en este caso no muestre señales claras, inequívocas de lo que le está pasando? Y debe ser de los secretos mejor guardados, de las cosas complicadas que pasan en la niñez. Yo diría, Humberto, que sencillamente lo que ha cambiado es que ahora nos estamos enterando. Hay cámaras, hay internet, hay comunicación. Los niños manejan cámaras, manejan comunicación, manejan celulares. Yo diría que el mundo moderno lo que ha cambiado es la visibilidad de nuestras vidas privadas. Y yo diría de los costados más oscuros de nuestras vidas privadas. Antes esto no pasaba, por supuesto que pasaba, pero se ocultaba y no había mucha forma de sacarlo a luz. Sin duda, las personas abusadas ven esto como una cuestión vergonzante. En las terapias cuesta mucho trabajo sacar esto a luz. Vaya si hay que trabajar para descubrir situaciones como estas, y ni te cuento cuando está pasando con un niño. Hay todo un protocolo y toda una manera de abordar las situaciones con niños de una manera sistémica. Hay que hablar con los padres, hay que ver qué situaciones de abandono, de abuso, en fin, problemas que recién se ven como una pequeña punta del iceberg, lamentablemente a veces cuando aparecen en los medios, pero que cuesta mucho verlas de verdad.
Ya, acabas de tocar un tema que hablábamos y lo conversábamos hace pocos días, hablando sobre el tema del nuevo proceso penal. Sí. Y cómo, de alguna manera, cuando, por ejemplo, menores de edad o niños se enfrentan a la justicia para transitar este camino, son, lejos de haber sido la solución, haber llegado a la justicia, son revictimizados una y otra vez por todo el trauma y lo traumático que han tenido que sufrir. ¿Qué tanto puede afectar a un niño el justamente tener que revivir sistemáticamente su periplo y su padecer? Muchísimo, muchísimo, y eso nos hace muchas veces poner en la balanza qué hacer, ¿no? Muchísimas veces ante estos casos de abuso se cuestiona mucho a adultos que lo taparon o adultos que fueron cómplices para que esto no se descubriera. Pero ahí pones en la balanza de qué es peor. Bueno, lo descubrís, lo destapás. Muchas veces el abusador, en la gran mayoría de los casos, es alguien de la familia. Claro, a veces es un progenitor. Eso es otro tema. A veces Siempre es el padre, la madre. Cuidado con los desconocidos, pero en realidad la inmensa mayoría de los abusadores son o padres, o hermanos, o primos, o padrastros. O sea, están en el entorno. Sí, sí. Entonces hay una situación súper complicada allí, en donde hay una gran exposición, donde muchas veces no se toma como válido el testimonio del niño. Ha habido un aprendizaje para ver qué clase de declaraciones, qué clase de cosas no dichas, cambios en las conductas de los niños, juegos a veces muy sexualizados en los niños que están mostrando que ha habido algo que a ellos les ha de alguna manera enseñado a relacionarse con lo sexual, con lo genital, que no es propio de su edad. Son un montón de indicadores para poder destapar estas situaciones que en todos los casos es muy difícil. Hay un tema que a veces nos distancia y nos separa enormemente. Cuando escuchamos la información, en general siempre, es muy delicado lo que voy a decir, por eso quiero utilizar bien los términos. En general siempre pensamos en la víctima, es decir, ¿sí? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué? O sea, casi, entre comillas lo digo, que como culpando más a quien permitió la situación durante todo ese tiempo. ¿Por qué no manifestó de alguna manera? ¿Por qué no hizo un dibujito? ¿Por qué no algo? Y mucho más en la medida que nos vamos acercando hacia la adolescencia o a la preadolescencia. A ver, tenemos un criterio completamente distinto cuando hablamos de niños de 5, 7, 8 años a que cuando hablamos de niños o niñas entre 12, 13 años. Ya allí nuestra percepción de la situación comienza a ser diferente, sin entender de repente que el foco debe estar en el otro lado, en quien realmente es el victimario, el abusador, el que está cometiendo el atropello. Eso sucede mucho. ¿Por qué motivo? ¿Por qué nos pasa eso? Siempre que hay un abuso sexual, hay un abuso de poder, hay una situación de poder completamente despareja. El abusador no solamente abusa sexualmente, intimida, manipula, amenaza, chantajea, usa su poder, su seducción, la negación, todo un montón de cosas para intimidar. Claro, pero en el caso, por ejemplo, del abuso de un padre a un hijo, es decir, un niño de 5 o 6 años jamás puede tener en su mecanismo, en su cabeza, que lo que haga ese padre lo va a dañar. Además, muchas veces el abusador plantea las cosas como si las naturaliza. Claro. Le hace creer a la víctima que eso es algo normal, que eso es parte de una relación normal. Muchas veces después salta como una contradicción cuando el muchacho o la muchacha van creciendo y se van dando cuenta que lo que saben, lo que vivieron, lo que hacen, no es normal, pero se dan cuenta bastante después. Ya han sido engañados, ya han sido sometidos a esa situación de abuso, básicamente de poder. El adulto tiene todo el poder, todo el conocimiento, la capacidad de manipular al entorno, y el niño muchas veces ni siquiera sabe lo que está pasando ni tiene las palabras en su vocabulario para describir lo que le está pasando. Entonces tal vez el foco y las preguntas deberían estar más relacionadas a qué sabemos de la cabeza, por denominarlo de alguna forma, del abusador. ¿Cuáles son los componentes o qué elementos son denominadores comunes, digo, para tener por lo menos
no sé, una alerta de quienes pueden estar rodeando en este momento nuestra convivencia familiar. Un amigo de la familia, un tutor, una persona que cuida, alguien a quien le dejamos en confianza a nuestros hijos. Yo confieso que en un primer momento parece fácil arribar a la conclusión de que el perfil del abusador es alguien psicopático, alguien frío, sin sentimientos, no empático, algo así como con el perfil de un criminal, alguien que no tiene sentimiento de culpa, alguien que engaña con facilidad. Pero, hay un gran pero. Muchas veces los abusadores son alguien cercano, empático, adorable, alguien de quien no desconfiaríamos. A veces se hace este perfil eminentemente masculino, también se han descubierto abusadoras femeninas. Entonces, ojo con esta estereotipación en la cual muchas veces los propios profesionales caemos. Con este perfil seguramente es el abusador. Y le erramos. A veces no es así. Entonces es difícil establecer esto. Más bien, hay veces que hay que establecer un conjunto de indicadores grupales en el entorno, situaciones de indefensión del niño, de abuso, pasa demasiado tiempo con un adulto, algunos mensajes a veces difíciles de leer del niño. Un montón de cosas. Álvaro. Sí. ¿Dónde hay que agudizar la mirada para poder detectar? Cambios de comportamiento, sobre todo en el niño. Hay que ver también si estamos hablando de un niño de menos de 5 años, de un niño más hacia la edad de la pubertad. Hacia la edad de la pubertad, en general, la sexualidad está más presente, pero cuanto más chicos son, menos capacidad ni siquiera para poner en palabras lo que está pasando. Entonces hay que fijarse en cambios en la conducta, aislamiento, vergüenza, alguna conducta sexualizada en exceso, algún juego que no tiene que ver con su edad, son indicadores de que algo podría estar pasando. Eventualmente se puede hacer una consulta con algún médico que pueda identificar algún síntoma físico, Claro. algún rasgo de que hay alguna huella de este abuso. No es fácil, muchas veces no hay ninguna huella, pero son situaciones extremadamente complejas que hay que ser abordadas con mucha cautela siempre. Sí. También se advierte de que algunos niños son manipulados para que digan algo del padre en situaciones de divorcio, en situaciones de gran confrontación. Sí. Entonces, de repente, al elegir algún niño, alguna niña dice: el adulto o la adulta me está abusando, y eso fue sugerido por la contraparte que está en medio de un conflicto. Son situaciones muy complejas. Una de las cosas que más impacta cuando hablamos de este tema es decir que muchas veces los abusadores fueron personas abusadas también en su niñez o en su adolescencia. Como si esto nos generara, a quienes lo escuchamos desde afuera, como si pasó por ese calvario, es capaz de reeditarlo, hacérselo vivir a otra persona. Y la pregunta es esa: ¿cómo alguien que pasó por esa situación la reitera transformándose en el victimario? Sí, eso está descrito, eso pasa. De alguna manera la situación de violencia, de abuso, de determinada forma de vínculo sexual está legitimada en la historia del sujeto. De niños naturalizamos las cosas que vivimos. Si hemos naturalizado este tipo de cuestiones, de abusos de poder, de relacionamiento con el sexo de determinada forma, tendemos a repetirlo. Esto está descrito, no es que tenga una lógica particular, sencillamente lo vemos. ¿Cómo opera esa otra parte que parece allí sí monstruosa, que es la de madres y o padres, abuelas y o abuelos, que una vez descubierto en el seno de la familia el hecho, lo ocultan y lo tapan? O sea, porque allí ya me escapo del perfil del abusador para pasar al otro, al que, enterado de la situación, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, de hecho en esta reseña de Noticias hablamos, termina habiendo hasta un consentimiento por parte de la propia madre para que la situación, además de quedar oculta, se reitere, ¿no? Porque aparte de alguna manera dejarlo allí oculto en la familia, es una puerta abierta a que la situación se pueda seguir sosteniendo. Humberto, casi siempre pasa. Casi siempre, es lo más frecuente que hay. Tiene que haber ocultadores, tiene que haber cierta trama de complicidades para que esto no se descubra.
Casi siempre en estas situaciones a nivel de familia hay un ocultamiento y cierta complicidad del entorno. ¿Pero qué es lo que opera? ¿Más la vergüenza hacia el Hay fuera varias de cosas. la familia que el daño? Son situaciones de ocultamiento, no se quiere mostrar una situación. Muchas veces también el entorno es parte de la manipulación del abusador. El abusador tiene poder, el abusador maneja elementos de poder, puede ser dinero, puede Poder ser... económico de la casa, por ejemplo. Claro, puede ser el sostén. Puede haber una amenaza. La olla que es... Puede haber una amenaza, mirás que vos quedás involucrado, mirá que vos quedás... Puede haber también una situación de negación. Las personas se mienten a sí mismas y dicen, esto no es tan grave, esto no está pasando, esto no hace tanto daño, de esto se van a olvidar. Ah, esa frase. Claro, ese criterio. Y este mecanismo de negación es como el que no quiere ver. Es aquello del avestruz. Meto la cabeza dentro de un agujero, esto no está pasando. Eso se llama mecanismo de defensa. En psicología trabajamos mucho con esto. Una situación que no queremos ver, no hay nada que hacer. Hago de cuenta como que no existe, hago de cuenta como que no está pasando. El abusador que queda impune, ¿sigue abusando? Es decir, realiza o tiene la relación en una situación de determinada índole familiar. Una vez que lo hizo y quedó impune, no se supo, quedó escondido, nadie lo dijo, ¿continúa siendo un abusador? A ver, esa persona tiene una estructura particular, tiene una manera de autojustificarse, de negar, de usar el poder. Suele no sentirse culpable. Obviamente, si tiene oportunidad para hacer este tipo de cosas y si tiene el poder para mantener esa situación, si tiene un entorno negador, si tiene víctimas cerca que pueden ayudarlo a que lo haga, y es muy probable que esto continúe. Antes de terminar, porque lo mencionaba recién, situaciones de juzgado de familia especializados, situaciones de juzgado penales cuando se llega a esta situación. ¿Qué trato le da la justicia a estos niños? Mira, yo creo que se ha avanzado. Hay más peritos, hay más pericias, hay más careos. Yo creo, no lo sé, no puedo decirlo, el proceso oral probablemente ayude a que esto sea más dinámico. Estamos todos más informados, estamos más comunicados, esto tiene más visibilidad, sabemos más del tema. Todo esto era absolutamente tapado, soterrado, de esto no se habla, de esto no se... ayudábamos a la negación. El conjunto de actores, el entorno ha cambiado. Hoy en día no estamos ayudando a esta negación. Acá estamos hablando del tema, en un noticiero de la mañana. Yo creo que esto es una buena noticia. Entonces, puede parecer que estamos peor. Mi percepción es que estamos mejor porque estamos hablando de estos temas y creo que es necesario que hablemos. Cuanto más hablemos, alguien que lo ve en la televisión va a decir, me parece que tal cosa puede estar pasando. Bueno, yo creo que estamos aportando un poquito más dentro de el panorama no halagüeño que decías hace un rato. Para nada alentador cuando uno tiene que dar estas informaciones. Bueno, agradecerle muchísimo a Álvaro Alcuri, psicólogo, bueno, el haber incursionado una vez más en una situación que, bueno, lamentablemente sobre la que seguimos informando y sobre la que obviamente queda muchísimo por hacer. Desde aquí aportamos el granito de arena, por lo menos, para que sea tema de debate en el seno familiar. Gracias. Gracias a ustedes, por favor. Cerramos por aquí la entrevista junto al psicólogo Álvaro Alcuri.